Que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, para hacer lectura, hermanos, del versículo 26 hasta el versículo 29. Haremos lectura, hermanos. Hace un servidor la lectura. Le invito a que usted me siga, hermanos, con su vista. Dice la palabra del Señor: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, oramos, hermanos, antes de entrar. Padre Santo, Señor, gracias, mi Dios, te damos por la oportunidad que nos das en este momento de poder estar delante de tu presencia, mi Dios, porque nos permites, mi Señor, poder ser edificados en tu palabra, mi Dios. Ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos que en estos momentos está aquí. Para tu honra y tu gloria te pedimos que seamos edificados. Aquellos que han de venir, mi Señor, te pedimos que los traigas con toda seguridad para glorificar y exaltar tu santo nombre, mi Dios. Te pedimos por las iglesias que están reunidas en estos momentos, mi Dios, también, o durante este día se reunieron para exaltar o glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar, hermanos, vamos a entonar este himno, hermanos. Nos ponemos en pie, hermanos, y entonamos: hoy es día de reposo. Hoy es día de reposo, el gran día de solaz. Es el día venturoso que nos trae dulce paz. Es el día señalado con el sello del amor. Nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Celebremos a Porfía, al autor de aquel gran don, que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptamos hoy con gusto el descanso semanal, esperando el día augusto del reposo celestial. El dolor es la sentencia de la antigua creación, y morir la consecuencia de la prevaricación. Mas reposo y vida eterna Dios nos da quitando el mal, y su amor inescrutable de la gracia es el raudal. Los que a ti nos acercamos por Jesús, Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. Este día la memoria siempre se celebrará, y en el cielo con la gloria por los siglos durará.
Amén, hermanos. Así puestos en pie, hermanos, vamos a continuar. Ahora vamos a hacer lectura, hermanos, de las preguntas, del catecismo ortodoxo de Hércules Collins, hermano. Las que corresponden, hermanos, a este tiempo, hermano. ¿Sí? Preguntas, no se ve casi. Y están apagados los focos, ¿verdad? Hay que cerrar la puerta del medio. Ahí. ¿Se ve un poquito mejor? Bien, hermanos, vamos. Bien, hermanos, igual voy a estar leyendo yo también la respuesta, hermanos, como es las primeras veces que lo estamos leyendo, vamos a tratar de estarlas memorizando. Dice la pregunta número 12, mis hermanos: entonces, en vista de que por el justo juicio de Dios estamos sujetos tanto a castigos temporales como eternos, ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? La respuesta dice, hermanos: Dios hará que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, es necesario que hagamos satisfacción nosotros mismos o por medio de alguien más, hermanos. Pregunta número 13. ¿Podemos hacer satisfacción nosotros mismos? Y la respuesta: no, ni siquiera un poco. Al contrario, aumentamos nuestra deuda cada día más. Pregunta número 14, hermano. ¿Hay alguna criatura en el cielo o en la tierra que, siendo solo criatura, pueda hacer satisfacción por nosotros? Ni una. En primer lugar, porque Dios no castigará a ninguna otra criatura por el pecado que el hombre ha cometido. Además, una mera criatura tampoco puede soportar la ira de Dios en contra del pecado y librar de éste. Pregunta número 15. Entonces, ¿qué clase de mediador y libertador debemos buscar? Ciertamente a uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, pero a la vez más poderoso que todas las criaturas, es decir, a uno que también sea verdadero Dios. Hermanos, grandes enseñanzas que nos deja, hermanos, el catecismo, en forma de preguntas y respuestas, hermanos, que es recomendable, hermanos, que estemos en constante estudio, hermanos, recordando verdades bíblicas, hermanos, que aparecen en este catecismo, hermanos, ¿sí? Como las que acabamos de leer el día de hoy, hermanos, donde cuando el pecador, hermanos, es acorralado, hermanos, por el entendimiento del juicio, con esto, hermanos, le resplandece esa luz tan maravillosa, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos da para perdón de nuestros pecados, hermanos. Oraremos, hermanos, antes de entrar a la enseñanza. Nos oramos. Padre Santo, Señor, gracias te damos, mi Dios, porque sabemos y reconocemos que tu nombre será santificado en este momento. Suplicamos que tu reino venga a nosotros, que tu voluntad hecha, mi Dios, sea tanto en los cielos como en la tierra. Padre, te pedimos que el pan nuestro de día a día sea proporcionado el día de hoy. Te suplicamos, mi Señor, de igual manera que perdones aquellas ofensas que cometemos y que nos enseñes, Dios, también a perdonar a aquellos que ofenden a nosotros. Reconocemos, mi Dios, que tuyo es el poder soberano absoluto sobre todo, y te suplicamos, mi Dios, que no nos dejes caer en la tentación. Que el mal que podamos tener, mi Dios, y vivir sea librado de cada uno de nosotros, y que seamos alimentados a través de tus medios de gracia que has establecido, mi Dios, para darnos esta fuerza espiritual en nuestras vidas. Reconociendo que el tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, mi Señor, ponemos todas estas cosas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento, hermanos. Vamos, hermanos, a tocar el día de hoy el tema de
el capítulo número 30 de nuestra confesión. Terminamos la semana pasada, hermanos, el capítulo del bautismo, capítulo 29, y hoy entramos, mis hermanos, al capítulo número 30. Hermanos, todos, cuando conocemos a Cristo, hermanos, o cuando el Evangelio es revelado en nuestras vidas, dígame si no, hermanos, se siente un alivio, un confort, hermanos, en el sentido de que nos dimos cuenta, hermanos, que estábamos condenados al pecado, hermanos, que estábamos condenados, al infierno por el pecado, que la ira de Dios estaba sobre nosotros y encontramos, mis hermanos, en alguna manera esa salida que era necesaria, hermanos, o ese medio necesario para que nosotros podamos tener comunión con Dios, hermanos, y no estar en la condenación eterna al infierno. Y cuando nosotros encontramos eso, hermanos, es en algún sentido, hermanos, esperado que el creyente sienta como un alivio así de que no es por mis fuerzas, es por Cristo. Pero aún al no ser por mis fuerzas, al ser por Cristo, me da ese alivio y esa confianza sobre todo, hermanos. Esa confianza de que he sido salvo por Cristo, hermanos. Y yo me atrevo a pensar que todos los que hemos sido salvos, hermanos, por la misericordia de Dios, hemos experimentado esto. Pero, hermanos, también es algo normal, ¿sí? Hermano, y si en algún momento de su vida no lo ha experimentado, yo le invito a que se examine a usted. De repente, en cierto momento, por ciertas situaciones que pasamos, el pensar, pero sigo fallando. Hoy acabo de salir del día del Señor, llego a mi casa y por X o Y situación pasa algo. Los niños me hacen enojar, el vecino me hace enojar, mi pareja me hace enojar y en alguna forma hay pleito. O recordamos que tenemos X deuda, o recordamos cierta aflicción que estamos pasando porque quizás un familiar muy cercano está pasando por situaciones difíciles. Y dígame si no son momentos, hermanos, en los que quizás en nuestro pensamiento humano sabemos que Cristo está con nosotros, pero son momentos en que necesitamos la presencia de Cristo en nosotros. Aunque decimos, hermanos, pues si soy hijo de Dios, pero necesito la presencia de Dios en mi vida. Muchos quizás podrían decir, pero si eres hijo de Dios, la presencia de Dios está en tu vida. Sí, pero hermanos, no podemos negar que hay momentos en que nosotros, aun como creyentes, necesitamos que se manifieste la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hermano, si tú has vivido esto, no te sientas mal. Porque hermano, dentro de nosotros, aunque hay una lucha que ya está ganada, no deja de ser lucha entre la carne. ¿Sí? Si el apóstol Pablo la tenía, hermanos, de igual manera la podemos tener nosotros. Es más, ojo, hermanos, no estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo tenía pecado, para nada, hermanos, ¿sí? Pero ¿a poco nuestro Señor Jesucristo no dijo, aléjate de mí, Satanás? ¿Por qué, hermanos? Porque de alguna manera, ¿qué estaba pasando? Él se estaba sintiendo atacado por Satanás. Entonces es normal, hermanos, que nosotros también a veces sintamos lo mismo. Pero hermanos, en su sabiduría,
en su benignidad para con nosotros, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dejó medios de gracia. Hermano, ¿usted sabe qué es un medio de gracia? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, podemos reconocer que la gracia del Señor está en nosotros? Lo bueno que la mayoría, hermano. Ya estaba viendo como que... Pero aún así, hermanos, necesitamos medios de gracia. Pero si la gracia ya está en nosotros, mi hermano, usted sabe que es un medio de gracia. Ojo, no estoy diciendo cuáles son los medios de gracia. Porque los medios de gracia, hermanos, en algún sentido los hemos estudiado. Sobre todo hace poco que acabamos de pasar con el libro del doctor Waldrop, hermano, los días martes. La predicación de la palabra, la oración, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es un medio de gracia? ¿Para qué nos sirve un medio de gracia en nuestra vida? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dejó medios de gracia en nuestra vida? ¿Por qué creerlo? Si ya tenemos gracia, ¿verdad? Aquellas cosas que el Señor nos dio para que de alguna manera, por ejemplo, tengamos comunión con nuestros hermanos, nos edifiquemos, nos consolemos, ya sea leer la palabra, es para que crezcamos. Ahí está, hermanos, ¿sí? La comunión entre hermanos, podría encajar como un medio de gracia. Pero la finalidad del medio de gracia es que nosotros crezcamos, hermanos. Que hay un crecimiento, hermanos, espiritual en nosotros, ¿sí? Y que nuestra vida, hermanos, se vaya perfeccionando aquí en la tierra para el momento que estemos en la gloria, ¿sí? Entonces, hermanos, de alguna manera, por decirlo, un medio de gracia, ¿sí?, es un sistema que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado para que nosotros podamos crecer en la gracia. Sí, hermanos, la gracia, ¿qué es? Ese regalo que no merecemos. Pero aún ese regalo en el que no merecemos, nosotros tenemos que crecer en ese regalo que no merecemos. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la forma en la que se nos va a ir perfeccionando a nuestra vida y vamos a poder ir soportando las situaciones que día a día estemos pasando. Hay un libro, hermanos, que recomiendo muchísimo leer y que gran parte de la lección que vamos a tomar sobre la clase del capítulo 30 de la confesión, de la celebración de la Santa o la Cena del Señor, estoy basándome de ahí. En este capítulo, hermanos, no vamos a ir párrafo por párrafo como nos fuimos en el capítulo pasado, por la cuestión de que ya hemos visto, hermanos, este párrafo en algunas otras ocasiones, y hoy quiero resaltar algunos temas que creo yo son importantes de este párrafo para tener un entendimiento cada vez más bíblico sobre la Cena del Señor. Y este libro se lo recomiendo muchísimo, hermanos, de leer. Es un libro del pastor Richard Barceló, que se llama, hermanos, La Cena del Señor. Y luego dice, como medio de gracia, y finaliza un subtema más que un recordatorio. En este libro el pastor Richard, hermanos, nos trata de hacer ver, nos trata de enseñar desde un punto de vista teológico la Cena del Señor como un medio de gracia. Pero no simplemente como un recordatorio, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nomás miramos eso en la Cena del Señor, hermano. Que pensamos que es un recordatorio, un memorial. Pero en este libro nos enseña que no, que es algo más que eso. Este tema, hermanos, es un tema muy difícil. En la época de la Reforma, hermanos, este tema costó sangre. Hubo pleitos, hubo debates. Y aún dentro de esos pleitos y esos debates, hermanos, hubo posturas en las que no lograron ponerse de acuerdo. Hace un par de semanas, si mal no recuerdo, hermanos, en una predicación dominical, el pastor nos hacía referencia, hermanos, de las diferencias doctrinales en este tema entre Lutero, Zwinglio, hermanos, y Calvino. Fíjense qué tan fuerte estuvo la batalla, hermanos, entre estos hombres sobre este tema,
que Lutero llegó a afirmar que Zwinglio era de un espíritu distinto al de ellos. ¿Qué estaría tratando de decir cuando le dices que tú eres de un espíritu distinto? Un pleito, hermanos, muy fuerte. ¿Sí? Ha sido un tema muy difícil, hermanos. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer que, ojo, hermanos, un mal entendimiento de la cena del Señor nos puede causar muchos problemas. Pero por tener un mal entendimiento de la cena del Señor no necesariamente hace que una iglesia no sea iglesia. ¿Qué queda, verdad? Un error doctrinal, hermanos, puede ser, hermanos, ¿sí? Entonces, mi hermanos, si no tenemos un concepto correcto de la doctrina de la Santa Cena, hermanos, no querría decir que no somos creyentes. Como lo sería, hermanos, si tenemos un concepto errado, por ejemplo, de la doctrina de la Trinidad. Aquel que tiene un concepto errado de la doctrina de la Trinidad, hermanos, es muy probable que no ha entendido realmente el Evangelio. Aquel que piensa que en estos momentos nuestro Señor Jesucristo ya no es hombre, es de cuidado eso, hermano. Porque Él sigue siendo hombre, 100% hombre. Y aquel que piensa, hermanos, que por ser 100% hombre no puede ser 100% Dios, ojo, es de cuidado, porque Él sigue siendo 100% hombre y 100% Dios. Y tiene, hermanos, las características de Dios y de hombre, hermanos. Él está sentado a la diestra del Padre, hermanos, como hombre, en un cuerpo de hombre, pero está presente en medio de nosotros ahorita, como Dios, en su divinidad, porque su espíritu está aquí. Entonces, tenemos que tener un entendimiento claro, hermanos, de lo que es la doctrina de la cena del Señor. Para eso, hermanos, en la clase del día de hoy, esperemos nos alcance, hermanos, vamos a ver algunas palabras o frases que el pastor Richard rescata, hermanos, del Nuevo Testamento y las expresa en su libro, y creo yo que son importantes, hermanos. Aunque estas palabras, hermanos, por sí solas no definen un solo concepto de la cena del Señor, cada uno de estas palabras o de estos conceptos nos presentan un significado general de una manera única, en la que nosotros podemos entender la cena del Señor. El día de hoy, hermanos, esta clase, yo le pido a mis hermanos que no están presentes y que están siguiendo la transmisión por el grupo de la iglesia, pongamos mucha atención, porque el día de hoy, hermanos, vamos a poner o vamos a establecer los fundamentos para el entendimiento de la cena posterior que desarrollaremos después. Algunos fundamentos muy específicos, hermanos. Y para esto, hermanos, vamos a ver algunas terminologías con las que se representa la cena del Señor en las Escrituras, hermanos, del Nuevo Testamento, hermanos. Ojo, estas son terminologías del Nuevo Testamento que nos presentan, hermanos. Y si usted está tomando anotación, hermanos, yo le invito a que lo haga. Primero, hermanos, las Escrituras nos presentan a la cena del Señor como dar gracias. ¿Sí? Mateo 26, versículos 26 al 29 que acabamos de leer. ¿Sí? Lo leeré otra vez, hermanos, para que lo veamos juntos, hermanos. Dice: y mientras comían, tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, las dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Otro texto que hace referencia a esto también, hermanos, lo encontramos en Marcos 14, versículos del 22 al 24, hermano. Y dice así:
Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ellas todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el día en que la beba, nuevo en el reino de Dios. Una cita paralela, hermanos, entre las ambas. Y después tenemos 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26, hermanos. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, diciéndole, porque yo recibí del Señor lo que también os ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y ojo lo que dice aquí, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia es hasta que Él venga, hermanos. La cena del Señor, la celebración de la cena del Señor para la iglesia, debe de implicar el concepto de dar gracias. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios por eso que nos está dando. La iglesia post-apostólica, hermanos, despuesito de los apóstoles, en sus primeros años, hermanos, identificó lo que es la cena del Señor con un término, hermanos, que quizás para muchos les va a causar un poco de ruido, pero, hermanos, es necesario que los entendamos en términos correctos, hermanos. Y es este, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, hermanos, este término, Eucaristía? La Eucaristía. Es tiempo de la Eucaristía. Para muchos hermanos, quizás, hermanos, para algunos hermanos de aquí de la iglesia no sería tan raro, pero para muchos que quizás escuchen este mensaje, hermanos, sería muy raro, porque rápidamente cuando hablamos de Eucaristía relacionamos con Roma. Y de hecho, hermanos, he escuchado a algunos decir, es que en Roma celebran la Eucaristía y nosotros celebramos la Cena del Señor. Ojo, hermanos, no estoy diciendo, hermanos, que en Roma celebran de forma correcta la Eucaristía, pero eso no es la verdad, hermano. La iglesia de Cristo, hermanos, en su inicio, y sin duda, hermanos, debería seguir retomándose una vez que veamos el concepto, hermanos, debe de celebrar la Eucaristía. No con el misticismo que Roma le imparte, hermanos, ¿sí? Pero sí con el sentido bíblico que la iglesia posapostólica tenía sobre el tema de la Eucaristía. ¿Sí? En los primeros años, hermanos, como les comentaba ahorita, los padres de la iglesia, hermanos, reconocían la cena del Señor con este término, Eucaristía. ¿Sí? Y este término no significa otra cosa más que acción de gracias. Eso es. Ellos decían, vamos a celebrar la Eucaristía, no porque le dieran un significado místico, sino porque decían, vamos a darle gracias a Dios de la forma en la que Él lo ha dicho que lo hagamos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos entendían que en la cena del Señor, nosotros como creyentes debemos de expresar la gratitud de que el Hijo de Dios fue entregado para el bienestar eterno de nuestra alma y de nuestro cuerpo, hermanos. Ellos entendían esto y por eso le nombraban Eucaristía, reconociendo en todo momento, hermanos, dando gracias a Dios por el sacrificio de Cristo que traería beneficios, ojo hermanos, eternos
para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Y por eso le llamaban Eucaristía. En un sentido correcto de la palabra, hermanos, y no me refiero de la palabra de Dios, hermanos, me refiero de la palabra con significado. Eso era la Eucaristía. Si nosotros hablamos en un sentido correcto, hermanos, y decimos, vamos a celebrar hoy la Eucaristía, pero la entendemos bajo este concepto, estamos haciendo un uso correcto de la palabra. Pero si nosotros entendemos, vamos a celebrar la Eucaristía, pero le damos un entendimiento místico como lo hace Roma, hermano, y como lo hacen otras iglesias, hermanos, protestantes también. Es decir, hermanos, que piensan que es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo lo que se está bebiendo y se está haciendo un sacrificio nuevo. Entonces ahí ya no estamos haciendo uso correcto de esta palabra. Porque a esa acción de gracia le estamos dando un misticismo que no es correcto. Este agradecimiento, hermanos, o esta Eucaristía, por lo general, debe de hacerse de forma pública. Recordemos, hermanos, el bautismo, hermanos, puede darse en privado. Aunque, hermanos, como iglesia creemos, hermanos, que lo más recomendable es hacerlo público con la iglesia. Pero, hermanos, esto no quiere decir que las Escrituras nos impidan hacerlo privado. La Santa Cena, hermanos, sí se debe ser una expresión de gratitud pública. Y tiene que ser dirigida esa gratitud pública por el ministro de cada iglesia local. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros estamos agradeciendo a Dios en el momento de celebrar la Eucaristía o la Santa Cena, pero el ministro es el que está fungiendo en ese momento. ¿Recuerdan que les decía, hermanos, que cuando hablamos en el libro del Dr. Waldron, que el ministro fungía como un vocero entre Dios y la iglesia? Que el ministro, hermanos, el pastor, hablaba lo que Dios le daba a él para la iglesia, pero también comunicaba lo que la iglesia le decía a él para Dios. Entonces, en la celebración de la Santa Cena, hermanos, el ministro está, hermanos, manifestando el agradecimiento que la iglesia está dando y lo está dando a Dios, hermano. Ahora, eso no quiere decir que cada uno de nosotros lo tengamos que hacer, hermanos, también lo tenemos que hacer. Algunos, hermanos, reconocen este agradecimiento en la celebración de la Eucaristía o la Santa Cena como una oración de consagración. El ministro está consagrando ese momento como una ofrenda agradable a Dios en agradecimiento. Si Cristo, hermanos, no se hubiera dado a sí mismo como lo hizo, no habría esperanza para nosotros como pecadores. Y en eso, hermanos, agradecemos en la Santa Cena. Por esa razón, mis hermanos, cuando celebramos la Cena del Señor, es el momento más oportuno para expresar nuestro agradecimiento. Ese momento, hermanos, que estamos celebrando la Eucaristía o la Cena del Señor. Hermanos, algo tan sencillo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué decimos vamos a celebrar la Cena del Señor? ¿Verdad que siempre decimos vamos a celebrar? ¿Y qué se hace en una celebración? Un regocijo, una alegría, hermanos. Cuando andan muy alegres, hermanos, la gente llega a uno y lo dice, ¿y qué están celebrando? ¿Por qué están tan alegres? ¿Verdad? Que hay un agradecimiento por algo que está pasando, hermanos. Por eso nosotros celebramos la Cena del Señor. El agradecimiento, hermanos, es necesario cuando la iglesia se reúne para tomar la Cena del Señor o para celebrar la Eucaristía. Dar gracias a Dios, hermano. Ese agradecimiento es necesario. Segundo, hermanos, la Cena del Señor, hermanos, también es reconocida en el Nuevo Testamento como el partimiento del pan. Dice, hermanos, Hechos 2:42,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Cuando dice que perseveraban en el partimiento del pan, hermanos, está haciendo referencia a la Santa Cena, a un momento de acción de gracias, hermanos, con la iglesia reunida. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Estas dos citas, hermanos, sin duda alguna, es muy probable que hagan referencia a la cena del Señor. Ahora, hermanos, ojo, no quiere decir que todas las citas donde se hable de partimiento del pan está haciendo referencia a la cena del Señor. Vamos a ver un ejemplo, Hechos 27. Hechos 27, versículo 35. Ojo lo que dice aquí, hermanos. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Este momento en específico, hermanos, no está hablando de la celebración de la Santa Cena. Hay textos en las Escrituras, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer para poder aplicarlos de una forma correcta. Este texto no nos está hablando de la celebración de la Santa Cena. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Si nosotros entendemos el contexto, ¿sí?, del versículo 33 en adelante, ojo lo que dice, hermanos. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que ¿qué? Que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Entonces, este texto, hermanos, no hace referencia a la celebración de la Santa Cena. El apóstol Pablo les está exhortando que llevaban una cantidad considerable de días sin comer, y él les dice que comieran. Entonces el apóstol Pablo da una acción de gracias porque les estaba invitando a que comieran, ¿sí? Esto lo digo, hermanos, porque más adelante vamos a utilizar esto como referencia, hermanos. Partir el pan en la celebración de la Santa Cena, hermanos, representa la muerte de Cristo en la cruz. En ese momento su cuerpo fue partido para asegurar nuestra redención. ¿Te das cuenta de esto, hermano? Cuando nosotros, hermanos, celebramos la Santa Cena, hay unas iglesias, hermanos, donde la representación, no estamos diciendo que sea correcto o no sea correcto, hermanos, ¿sí? Pero en algún sentido, creo yo que representaría algo muy adecuado. Visiblemente, hermanos, el ministro cuando celebra la Santa Cena, parte el pan, por el significado que conlleva ese partimiento de pan. Ese partimiento de pan, hermanos, es una representación gráfica de la muerte de Cristo por nosotros. No estamos diciendo, hermanos, que en todas las celebraciones se tenga que partir el pan. Pero, hermanos, por lo que representa, hermanos, sí, ese momento de partir el pan. Entonces, hermanos, la Santa Cena es presentada como el partimiento del pan. Como la participación en la sangre y el cuerpo de Cristo también es presentada la Santa Cena. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Hermano, démonos cuenta, al participar o tener comunión, se manifiesta en la Santa Cena una realidad presente. Esa realidad presente, hermanos, que nosotros vivimos, tiene lugar en la celebración de la Santa Cena. Partícipes del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Y no porque sean físicamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sino porque fue la forma en la que quedó establecido que así fuera. Hay una realidad presente. Hay una realidad, hermanos, en la Santa Cena, presente, que es que estamos manifestando nuestra comunión con Cristo y los beneficios que Él trae a nuestra alma. Hace un tiempo, hermanos, no recuerdo exactamente, pero ¿qué será? 2 meses, 3 meses que empezamos a celebrar la semanal, ¿verdad? 2 meses, más o menos, 3, más o menos. Hermanos, con lo que hemos visto hasta ahora, la Santa Cena es un recordatorio del pasado, hermanos, del sacrificio de Cristo, pero también es una comunión presente con Cristo que nos habla y nos recuerda de los beneficios para nuestra vida. Con eso nada más, hermanos, hasta aquí. ¿Te das cuenta de la importancia o la magnitud de la necesidad de celebrarlo cada día del Señor? Ahora pregunto, hermanos, si la entendemos de forma correcta, ¿creen, hermanos, que aquel que entiende de forma correcta la celebración del día de la Cena del Señor, pudiera en su cabeza caber la idea de perder el sentido por la celebración semanal? ¿Verdad que no? Hermano, ¿a quién de nosotros, hermanos, como creyentes, nos podría parecer posible que le está recordando que somos partícipes de Cristo en sus bendiciones para nuestra vida? Podría significar algo sin mucho sentido. ¿Verdad que no? No, hermano. Al contrario, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que seguido les estuvieran recordando sobre el sacrificio de Cristo? Por eso es oportuno que sea el día del Señor. Me va a decir, hermano, ¿y por qué no lo hacemos todos los días entonces? Ahorita vamos a ver más adelante por qué no todos los días. ¿Sí? Porque esa parte también es importante, hermano. Porque tampoco sería correcto, hermanos, todos los días. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver si nos alcanza. ¿Por qué? Esto, hermano. Si no, lo veremos la próxima clase. Otra forma en la que se presenta es como la copa y la mesa del Señor. 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios, hermanos. ¿Sí? Este rito, hermanos, porque al final de cuentas, hermanos, en un sentido correcto de la palabra es un ritual religioso. ¿Sí? Pertenece a Cristo. ¿Sí? Cristo es quien lo instituyó. La mesa que se está celebrando es de Él, así como la copa también es de Él. Cristo es quien preside esa mesa. El Señor de la copa no es un simple espectador, Él está presente en el momento que se está celebrando la Santa Cena. ¿Te das cuenta, hermanos? Ojo, hermanos, lo que estamos viviendo ahorita en este momento, hermanos, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo está presente, hermano. Y si tu cabeza está vagando por otros lados, ojo, hermanos, estás delante de la presencia de Cristo y tu cabeza está vagando en otros lados. Por eso, hermanos, estas son las razones, hermanos, por las que muchas veces hacemos mucho hincapié, hermanos, en tener nuestra concentración puesta en el mensaje, no en lo que está pasando alrededor, hermano. ¿Sí recuerdan, hermanos, que les comentaba, hermanos? Los niños son atendidos por los papás. Los papás son los que tienen la atención en el niño. Los demás hermanos, no. Si quieren ayudar al papá, cuando se termine la clase y ven que las hermanas están ocupadas,
pues vayan y acérquense y ayúdenle con el niño. En la clase está presente Dios, hermanos, así como en la predicación. Ahora, hermanos, en la cena del Señor es el mismo Cristo quien está presidiendo esa mesa. ¿Por qué se pide, hermanos, que se pase en orden? ¿Por qué se pide, hermanos, que se guarde silencio? ¿Por qué se pide la mayor reverencia posible? Porque es, hermanos, Cristo quien está presidiendo esa mesa. Es Cristo mismo, hermanos. Él no es un simple espectador, hermanos. Él está presente. Ojo, hermanos. Y pasa, hermanos, ¿sí? Y no somos quienes, hermanos, para estar en algún sentido, hermanos, acusando, pero sí, hermanos, en decir y reflexionar sobre eso. Cuando alguien está poniendo atención a otra cosa, o cuando alguien se duerme, hermanos. ¿Por qué se duerme, hermanos? En la predicación, hermanos, muchas veces la gente que está acá se duerme. Es real, hermanos, se duerme. Y de repente en un momento el pastor levanta la voz y se despiertan, amén. Y a lo mejor el pastor, el grito que yo, estás condenado al infierno, y se levanta, amén. ¿Me imaginas? Hermanos, tendremos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque Cristo está presente, hermanos. Otra forma en la que se le conoce, hermanos, y es la más común, la cena del Señor, hermano. 1 Corintios 11:20, el apóstol Pablo, hermanos, le recrimina algo a la iglesia de Corinto. Les dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, hermanos, cuando se celebra la cena del Señor, esa cena es del Señor, solo le pertenece a Él. El alimento que se sirve es suyo. Ojo, no es una cena ordinaria, ya que este momento de celebración está conectado de una forma extraordinaria y de una forma única con su señorío. La palabra traducida, hermanos, en 1 Corintios 11:20 y en Apocalipsis 1:10, usted vaya a esa cita, hermanos, de Apocalipsis. La palabra traducida como Señor, en el griego es kuriakos, se usa solamente 2 veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y son en estas 2. En ambas, hermanos, solamente está modificando el sustantivo. Para el caso de 1 Corintios, usa cena, ¿sí? O sea que la cena es del Señor. Y para el caso de Apocalipsis, usa día. Apocalipsis 1:10. Ahí en Apocalipsis, hermano, nos habla de el día del Señor. Y acá nos dice la cena del Señor. ¿Sí? El uso de estas palabras de una forma exclusiva en estos 2 aspectos, hermanos, nos hace ver su significado. Es que tanto ese día del que está hablando como esa cena pertenecen de una forma muy especial al Señor, hermano. Hermanos, pregunto, cuando usted cena en su casa, pregunto, ¿no será provisión de Dios para su vida? Sí, ¿verdad? Es provisión de Dios. Pregunto, hermanos, hoy es el día del Señor, tenemos que venir a glorificarle. ¿Será que mañana vamos a tomar un descanso y ya no le vamos a glorificar? No, ¿verdad? Bien nos ha enseñado nuestro pastor, hermanos, todos los días tenemos que glorificar a Dios en nuestros hechos, en nuestras vidas, en nuestras conductas.
Sin embargo, ¿sí?, tanto la cena como el día del Señor, en este sentido, hermanos, la celebración de la Santa Cena, en el sentido que lo vamos a hacer un poquito más adelante, ahorita en este tiempo, y el día del Señor como hoy, ojo hermanos, estos dos actos fueron llamados de esa manera, Cena del Señor y Día del Señor, después de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Eso es lo que hace, hermanos, que tanto la Cena del Señor como el Día del Señor le pertenezcan de una forma especial. Entonces, aunque todas las cenas, ¿sí?, todas las cenas y todos los días provienen del Señor, las Escrituras nos enseñan que hay una distinción especial entre la cena del Señor y el día del Señor. Entre la cena del Señor de todas las demás cenas y entre el día del Señor de todos los demás días. Hay una distinción especial. Tienen un significado especial en un sentido religioso, hermanos, para nosotros, como cristianos, o así debería de ser. Estos, hermanos, son de Jesús de una manera única, ya que ambos recibieron su nombre después de que Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Ahora, mi hermano, te das cuenta, hermanos, que si tú prefieres hacer otra cosa en el día del Señor, que bien la puedes hacer en los demás días, ¿qué acaso no será pecado eso? Si Él te ha pedido ese día de una forma especial. Y cualquier otra cosa, hermanos. Cualquier otra cosa. Sí, hermanos, reconocemos que hay momentos en los que hay deberes que se tienen que cumplir. Pero ojo, hermanos, cuando ese deber, aunque sea un deber, no es necesario para mi día a día. Y por eso fallas al día del Señor. Estás pecando. Muchas veces, hermanos, por diferentes situaciones, hermanos, en cuanto a lo económico, hay necesidad de tener más de un trabajo. Pero la necesidad de tener más de un trabajo, hermano, será porque quieres tener lujos que no puedes tener teniendo un solo trabajo. No será dudar de Dios, hermano. ¿Y cuántas veces, hermanos, por tener una segunda ocupación, y ojo, hermano, no estoy diciendo que nos olvidemos de las segundas ocupaciones, hermanos, para nada. Lo que estoy diciendo, hermanos, nunca pongamos esas ocupaciones sobre el día del Señor. Que tengo que hacer algo en una parte, no. Es el día del Señor, hermano. ¿Sabe, hermanos, que en la iglesia antigua, hermanos, inclusive en la Reforma, ni siquiera viajaban en el día del Señor, hermano? En aquel tiempo, hermanos, no era como el día de hoy, hermanos. El día de hoy, hermanos, tú sales fuera de la ciudad y ¿qué te gusta, hermanos? En 2 horas estás en otra ciudad. ¿Quieres ir a visitar a alguien, hermanos, por Hermosillo? 3 horas y media, 4, ya estás allá. Hace que, hermanos, 80 años. Yo me acuerdo que mi papá cuando nos llevaba a Hermosillo, que estaba chiquito, hermanos, en un bochito, hacíamos como 5 o 6 horas de aquí a Hermosillo. Ahora imagínate cuando no había carros, hermanos, y que se querían trasladar en esas distancias, hermanos, yo creo que días duraban. Podrían haber tardado 3, 4 días, quizás hasta más, hermanos. ¿Sabe, hermanos, que el cristiano, hermanos, en aquellos tiempos, calculaba, a ver, si llegar del punto A al punto B me va a llevar 8 días, pues entonces yo me mentalizo que ya no me va a llevar 8, me va a llevar 9, porque el día domingo voy a calcular para llegar a un punto donde yo sé que me voy a poder congregar todo el día del Señor. Y ojo, hermanos, ojo con esto, hermanos, y lo digo, hermanos, para que sea de reflexión para nosotros, porque con esto vamos a ir terminando. Él no decía, hermanos, bueno, pues viajo, llego allí, me congrego y saliendo de ahí me voy a otro punto. No.
es todo el día se lo dedico al Señor. Ese era el pensamiento. Ellos ya no viajaban el domingo. Ni de regreso, hermano. Ahora, hermanos, si decían, no, pues es que yo necesito estar el lunes, ¿qué es lo que hacían, hermano? Pues entonces viajaban de noche, hermano, para llegar el sábado. Y el domingo poderse congregar y ya poder hacer su actividad. Hoy, hermanos, lo vemos muy a la ligera. Es la realidad, hermano. Yo creo que todos, hermano. Lo vemos muy a la ligera. Dejamos, hermanos, por cualquier cosa, hermano. Por cualquier cosa. Sin que sea una necesidad, hermanos. ¿Sí? Ojo, no quiero también caer en el punto de que las cuestiones de salud y etcétera, hermanos. Pero hoy, hermano, ¿cuánta gente no hay, hermanos, que por un deporte, hermano, cambia el día del Señor? Por una fiesta. ¿Por qué? Por recibir visitas. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, o quién quisiera, hermanos, que en el momento que estuviera en la presencia de Dios le dijera, no, no, espérate, estoy ocupado atendiendo a otros? ¿Verdad? ¿Se imaginan, hermanos, que esto fuera así? Qué tremendo, ¿verdad? Ah, pero nosotros sí podemos decirle, no, señor, espérate porque estoy recibiendo visitas, estoy ocupado atendiendo a otros. Bien, hermanos, vamos a dejar la clase hasta aquí, hermanos, porque ya dio el tiempo. La próxima semana, hermanos, vamos a ver algunas implicaciones prácticas, hermanos, de la Cena del Señor. ¿Sí? Vamos a ver algunas implicaciones prácticas, hermanos,